Creen que es un juego. Están cegados por su propio complejo de superioridad. Estas declaraciones fueron hechas por el presidente ruso Vladimir Putin a finales de febrero de 2024, en referencia a las recientes declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron. Macron dijo que no podía descartar la posibilidad de que tropas francesas ingresaran a Ucrania en algún momento durante la guerra, lo que generó controversia en toda Europa. Muchos miembros de la OTAN inicialmente condenaron las declaraciones de Macron, diciendo que no había posibilidad de que las fuerzas de la OTAN ingresaran a Ucrania. En cuanto a Putin, cuando se enfrentó a una amenaza, hizo lo que mejor sabe hacer, crear amenazas él mismo. Putin dijo que todas las naciones occidentales, que es esencialmente el código de Putin para la OTAN, deben entender que Rusia tiene armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Luego creó una gran amenaza. Todo esto en realidad amenaza con un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización. Esta no fue la primera amenaza nuclear de Putin desde el comienzo de la guerra, pero quizás fue la más directa dirigida contra la OTAN. El mensaje de Putin parecía claro. Nunca cruces la línea roja y te involucres directamente. De lo contrario, el mundo entero sufrirá las consecuencias. La amenaza resultó contraproducente. En lugar de disuadir a la OTAN, las amenazas de aniquilación nuclear de Putin simplemente hicieron que la organización se diera cuenta de que necesitaba organizarse más. La amenaza rusa debe contrarrestarse de tal manera que Rusia quede completamente derrotada. Por eso la OTAN se está preparando actualmente para desplegar hasta 800,000 tropas en Ucrania en cualquier momento. Estos preparativos son el tema del vídeo de hoy. Tenemos la intención de examinar detenidamente lo que está haciendo la OTAN para prepararse para enviar 800,000 tropas a Ucrania y por qué lo está haciendo. También responderemos a una pregunta importante. ¿Qué pasará si la OTAN entra en guerra con Rusia? Comencemos con lo que la OTAN está haciendo en preparación. Todo empezó en enero de 2024 con la organización de la mayor serie de ejercicios de la OTAN desde la Guerra Fría. Estos ejercicios se denominaron colectivamente Operación Steadfast Defender 2024 y tuvieron lugar entre el 22 de enero y el 31 de mayo. Reuters informó los detalles, señalando que en la operación participarán alrededor de 90,000 soldados de todos los aliados de la OTAN y 50 barcos que van desde destructores hasta enormes portaaviones. La OTAN también practicaría el despliegue de su fuerza aérea, incluidos 80 aviones de combate, drones y helicópteros. Si a eso le sumamos no menos de 1,100 vehículos de combate, incluidos 533 vehículos de combate de infantería y más de 130 tanques, obtenemos una operación como la que la OTAN ha estado llevando a cabo durante décadas. ¿Cuál era el objetivo de la Operación Steadfast Defender? Entrenar para que las tropas estadounidenses puedan aumentar las fuerzas de sus aliados europeos, desplegándose lo más rápido posible en el flanco oriental de la OTAN en caso de que alguna vez estalle una guerra con un adversario cercano. Por supuesto, el término "para cercano" solo puede significar una cosa en el contexto de estos ejercicios y su ubicación. Rusia. Chris Cavoli, un alto comandante de la OTAN, describió la operación con más detalle. Dijo a los periodistas que la operación Steadfast Defender se centraría principalmente en implementar planes de defensa regionales preparados por la OTAN para abordar la amenaza en su flanco oriental. Dijo que el ejercicio se llevaría a cabo bajo un escenario simulado de un conflicto emergente con un adversario casi igual, y agregó que la operación demostraría la capacidad de la OTAN para desplegar rápidamente fuerzas desde América del Norte y otras partes de la alianza para fortalecer las defensas de Europa. El ejercicio eclipsó al Trident Juncture, que tuvo lugar en 2018 con 50,000 participantes, y el único ejercicio importante de la OTAN que recuerdo fue el Reforger. Tuvo lugar en 1988, al final de la Guerra Fría, y participaron 125,000 personas. Cavoli también señaló que la segunda parte de la operación Steadfast Defender implicará el despliegue de fuerzas de respuesta rápida de la OTAN en Polonia. Esta situación es importante,
Polonia ofrece rutas a los países balcánicos cercanos al norte de Ucrania, así como al mar Báltico. También ofrece una conexión terrestre directa con Ucrania desde sus fronteras sureste. Otros países involucrados incluyen Alemania, que sirve como centro para la llegada de tropas, y países como Noruega y Rumania, que están al margen de la alianza de la OTAN. Considera la operación Steadfast Defender como un preludio de lo que está por venir. Fue la OTAN la que se enfrentó directamente a Rusia y se declaró dispuesta a desplegar rápidamente cantidades masivas de tropas para hacer frente a cualquier amenaza que pudiera representar para Europa. También fue una respuesta a las amenazas formuladas por Putin desde el inicio de la guerra en Ucrania. Es cierto que el lanzamiento de la operación fue planeado antes de que Putin lanzara sus amenazas en febrero en respuesta a las declaraciones de Macron. Es significativo, sin embargo, que estas amenazas no hicieran que la OTAN se detuviera hasta el final de la operación. De todos modos, esto duró hasta mediados de mayo. Sin embargo, se trataba solo de unos 90,000 soldados. Esa es una cifra que Rusia podría enfrentar, especialmente ahora que probablemente se prepara para imponer una segunda ola de movilización, que podría aumentar sus fuerzas en Ucrania en 300,000 para fines de 2024. Pero, como dijimos, la operación Steadfast Defender fue solo un preludio. Los planes reales de la OTAN son mucho más amplios e incluyen preparativos para desplegar hasta 800,000 tropas para contrarrestar la amenaza rusa. En julio de 2024, Newsweek informó que el periódico alemán Der Spiegel afirmó haber obtenido documentos militares ultrasecretos de la OTAN. En las páginas de estos documentos hay planes para crear lo que Newsweek llama una superautopista paneuropea estadounidense que permitiría a la OTAN desplegar cientos de miles de tropas contra Rusia si alguna vez fuera necesario. Alemania será el corazón de esta arteria de comunicación. El informe afirmaba que las carreteras, ferrocarriles y puertos alemanes serían los puntos de partida de las tropas en el frente oriental. No solo permitirán el paso directo a Ucrania, sino que también permitirán a la OTAN transportar tropas a Polonia y bases en países como Rumania. Si recuerda la operación Steadfast Defender, estos son los países que participaron directamente en los ejercicios de movimiento de tropas de la OTAN durante la primera mitad de 2024. El informe de Newsweek continúa señalando que la carretera no será solo un medio de transporte que será utilizado por hasta 800,000 tropas de la OTAN. También permitirá el transporte de sistemas de armas y alrededor de 200,000 vehículos blindados y tanques. Lo que más preocupa a Putin es que estos planes le permitirían transferir todas estas tropas y su equipo al frente oriental en un plazo de 3 a 6 meses. La implementación de estos planes se verá facilitada por dos aspectos de la infraestructura logística de Alemania: los puertos del Mar del Norte y la autopista. A2. Según el Centro de Estudios Orientales, empezando por los puertos, Alemania tiene 19 puertos marítimos frente al Mar del Norte. Recordemos que se trata de una masa de agua a la que Rusia no tiene fácil acceso. Para llegar al Mar del Norte, Rusia tendría que cruzar el Mar Báltico, exponiéndose a los bombardeos de los aliados de la OTAN, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia, lo cual hace, de lo contrario, tendría que dirigirse al norte y luego regresar a través del Mar de Noruega, lo que significa intentar evitar Noruega, otro aliado de la OTAN, antes de ingresar al mar fronterizo con Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos y Dinamarca. En resumen, a Rusia le resulta muy difícil controlar el Mar del Norte. En cuanto a los puertos marítimos alemanes, varían en tamaño y van desde grandes centros internacionales como los de Hamburgo y Rostock hasta puertos regionales como Wismar y Nordenham. Todos jugarían un papel clave en el despliegue de 800,000 soldados en el frente oriental. Los puertos no solo podrían albergar tropas de los países europeos antes mencionados, que luego serían desplegadas por tierra, sino que también servirían como el principal punto de entrada para las tropas estadounidenses. Estados Unidos enviará sus tropas a través del Atlántico Norte, llegando al Mar del Norte y a Alemania.
Si a esto le sumamos la posibilidad de enviar portaaviones al mar Báltico, que transporten tropas a los países bálticos y Polonia, y luego a Alemania, tenemos una poderosa infraestructura hidráulica. La siguiente es la autopista AE2, también conocida como Bundesautobahn 2. Comienza en la ciudad de Oberhausen, en el oeste de Alemania, y recorre aproximadamente 800 millas hasta los suburbios de Berlín, en el este de Alemania. Sobre todo, termina cerca de la frontera alemana, lo que permite enviar tropas a Polonia, y luego quizás a los países bálticos, para reforzar el frente oriental. Pero hay un problema con la autopista A2. La ruta incluye 230 puentes, todos los cuales serían objetivos obvios para Rusia en sus esfuerzos por impedir la movilización de la OTAN. Quitar incluso algunos de estos puentes sin inutilizar la autopista A2 obligaría a los cientos de miles de soldados que la utilizan a desviarse hacia otras rutas, ralentizando así su despliegue. Los planes de la OTAN incluyen escenarios de contingencia para tal situación. Se espera que se construyan bases a lo largo de la carretera para albergar, abastecer y alimentar a los miles de tropas que la utilizarán en su viaje. Estas pequeñas bases serán tan frecuentes que cualquier transporte que utilice la autopista A2 podrá parar cada 300 o 500 metros para reabastecerse y descansar. A modo de contexto, la A2 tiene 300 millas de largo y cada milla mide 5.280 pies. Esto significaría unos 5 puntos de reabastecimiento por kilómetro, para un total de 1.500 puntos de reabastecimiento construidos en la principal ruta terrestre que la OTAN utilizará para transportar a sus 800.000 tropas. Por supuesto, esto no necesariamente resuelve el problema de dónde está ubicado el puente. Así lo subrayó un portavoz del Comando de Defensa Interno de la Bundeswehr sobre los planes, que se dieron a conocer pocos días después de su publicación. Según el portavoz, el proyecto no solo prevé una autopista como eje de circulación a través de Alemania, sino también numerosas autopistas y carreteras federales. En definitiva, la A2 es solo un ejemplo de las autopistas que Alemania pretende reforzar con multitud de puntos de repostaje para permitir el transporte de tropas de la OTAN. Hay otras circunstancias imprevistas. Un mes antes de que se filtraran los documentos de la OTAN, el periódico británico The Express reveló que la OTAN estaba creando 5 autopistas en toda Europa. Alemania volverá a convertirse en un centro de tráfico. 5 puertos del Mar del Norte recibirán cientos de miles de tropas de Estados Unidos y otras partes de Europa. Sin embargo, habrá otras rutas disponibles. Se podía ver a los soldados estadounidenses desembarcando en los Países Bajos, desde donde serían trasladados en tren a Alemania y luego en el mismo medio de transporte a Polonia. También se crearán puertos de reserva en Italia, Grecia y Turquía, y se está debatiendo la ubicación de un 5º puerto en Noruega. 5 opciones adicionales fuera de Alemania para el desembarco de tropas. Las personas que aterricen en Italia también pueden utilizar los trenes para llegar a Alemania antes de continuar su viaje. Grecia y Turquía darían a las tropas de la OTAN la capacidad de acercarse a Rusia a través del mar Mediterráneo, al tiempo que ofrecerían la opción de transportar tropas por tierra a Bulgaria y Rumania. En cuanto al puerto noruego, proporcionaría una ruta fácil hacia los países bálticos a través de Suecia y Finlandia, así como un posible paso hacia el mar Báltico. Lo más importante es que ninguno de estos corredores estaría limitado por leyes y regulaciones locales. Todo esto permitiría el libre transporte de tropas, bienes y equipos de la OTAN sin detenerse en las fronteras. Newsweek proporcionó más detalles sobre estos corredores terrestres en un informe de junio de 2024. Señaló que los planes para estos corredores terrestres han estado en proceso durante décadas. Italia, por ejemplo, se unirá a Eslovenia, Croacia y Hungría, y también planea abrir la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam a la alianza de la OTAN. El énfasis de Alemania en las carreteras y el hecho de que Alemania se está convirtiendo en un centro de transporte para las tropas que llegan a través del Mar del Norte crean una red logística compleja.
Con la incorporación de Noruega, los 6 países servirán como puntos de parada para las tropas de Estados Unidos y el resto de Europa. Cada uno de ellos ofrecerá diferentes pasos hacia el frente oriental, creando así otros casos. Sí. Por ejemplo, Rusia destruye los puentes de la autopista A2. Seguirá enfrentando la amenaza de una afluencia de tropas a través de Italia, los Países Bajos, Grecia, Turquía y varios otros países. La idea es sencilla: crear suficientes puntos de entrada para que Rusia no pueda impedir un despliegue militar masivo. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué la OTAN está trabajando tan duro para establecer y fortalecer esta red logística? Después de todo, no es que Estados Unidos no tenga ya una fuerte presencia en Europa. El ejército estadounidense ya tiene 100,000 efectivos estacionados en toda Europa para ayudar a defender los países continentales, brindar una respuesta rápida a las crisis y brindar capacitación. La Armada de los EU también tiene su sexta flota, con base en Italia, así como una segunda flota renovada que opera en el Atlántico Norte. Si a eso le sumamos la expansión de la presencia estadounidense en Europa entre febrero de 2022, el mes de la invasión rusa de Ucrania, y hoy con la incorporación de 20,000 tropas más, tenemos una presencia significativa. El problema es doble. Esta presencia puede no ser suficiente, y los países europeos aún deben planificar los medios para movilizar adecuadamente estas tropas, además de las suyas propias. Así que la primera razón por la que la OTAN está preparando todos estos corredores terrestres y posibilidades de transporte de tropas dentro y alrededor de Europa son razones logísticas. Tener tropas en el continente europeo no es lo mismo que tenerlas en el frente oriental, donde cada día perdido, debido a sistemas logísticos deficientes, es un día que le da a Rusia otra oportunidad de avanzar o atacar los sistemas existentes. Y eso nos lleva a la segunda razón para crear esta enorme red. La OTAN cree que debe prepararse para una guerra más amplia con Rusia. Así lo afirma Jan Kalberg, alto directivo del Centro de Análisis de Políticas Europeas. Dice que cualquier ruta que conduzca al este es una ruta potencial para las fuerzas estadounidenses y europeas, y que los planes que se están implementando tienen como objetivo en parte presionar a los aliados continentales de la OTAN. Su inclusión en estos planes les exige garantizar el mantenimiento de las carreteras, puentes, puertos y ferrocarriles que la OTAN pretende utilizar. Trátelo como una coincidencia. La OTAN espera no necesitar nunca estas carreteras, pero debe asegurarse de que estén en buenas condiciones cuando llegue el momento. En cuanto a la creencia de que la OTAN debe prepararse, es evidente desde hace algún tiempo. Hasta hace poco, la mayoría de los miembros de la OTAN no lograron cumplir el objetivo de gasto, recomendado por la organización del 2% del Producto Interno Bruto. Esto lo destaca Force News, que muestra cuán complacientes se han vuelto los miembros de la OTAN. En 2014, el mismo año en que Rusia anexó Crimea, solo 3 miembros de la OTAN alcanzaron o superaron el objetivo del 2%. Este número aumentó a 5 en 2015 y 2016, pero cayó a 4 en 2017. Durante el periodo 2017-23, la única vez que el número de países que cumplieron el objetivo alcanzó los 2 dígitos fue 2023, cuando 10 países lograron gastar el 2% más. Cabe señalar que la OTAN tiene actualmente 32 miembros, lo que significa que durante varios años, solo alrededor del 10% de sus miembros implementaron recomendaciones de gasto. En cuanto a las cifras para 2024, representan un cambio importante. 23 miembros de la OTAN han aumentado sus presupuestos militares hasta el punto de alcanzar o superar el 2% recomendado. Esta es una gran noticia porque muestra que los miembros continentales de la OTAN están haciendo un esfuerzo concertado para prepararse militarmente para la posibilidad de una guerra con la OTAN. La retórica de la OTAN también cambió durante la guerra en Ucrania. Al principio, la OTAN fue extremadamente cautelosa al sugerir que la invasión rusa se meta allá, una señal de que Putin podría tener planes más grandes para el resto de Europa.
Esta es la razón por la que muchos países europeos han tardado tanto en cruzar las líneas rojas, acciones que podrían incitar a Rusia a entregar armas y permitir que Ucrania las use contra Rusia. La retórica cambió durante la guerra. Quizás Rob Bauer, un almirante holandés, que también encabeza el Comité Militar de la OTAN, sea el que mejor represente esta situación. Dejó claro que la OTAN se estaba preparando para algo grande. Hablando en Bruselas en enero de 2024, Bauer dijo: debemos entender que no es obvio que vivamos en paz y por eso, cuando hablamos de la OTAN, nos estamos preparando para un conflicto con Rusia, aunque esto no significa un compromiso de enviar tropas a Ucrania o al frente oriental. Las declaraciones de Bauer constituyen una señal clara para Putin. Nos estamos preparando para luchar contra usted. Esto nos lleva de nuevo a los preparativos logísticos de la OTAN. Una cosa es decir que se está preparando para la guerra y otra mostrarlo. Una de las razones por las que Europa se está preparando con tanto cuidado para la posibilidad de un redespliegue de 800,000 tropas en el frente oriental es para mostrarle a Rusia que toma en serio las amenazas de Putin. Sin embargo, estamos lejos de la complacencia que ha prevalecido durante tanto tiempo en Europa. El aumento del gasto militar, el cambio de retórica de los líderes de la OTAN, la Operación Steadfast Defender. 2024. El ejercicio militar más grande que la OTAN ha emprendido desde la Guerra Fría y, por supuesto, las filtraciones sobre planes para mover tropas por toda Europa. Todo esto indica a Putin que Europa se está preparando para una pelea y, más importante aún, está haciendo lo que debe para garantizar que Estados Unidos pueda apoyarla adecuadamente en esa lucha. Esta es una ilustración clásica del dicho: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hablando de complacencia, llegamos al tercer motivo por el que la OTAN está creando su nueva red logística. Sus anteriores planes de respuesta rápida simplemente no eran lo suficientemente potentes para hacer frente a la amenaza rusa. Podemos ver esto en la documentación oficial del Plan de Acción de Preparación de la OTAN de julio de 2016. Apenas 2 años después de la anexión de Crimea, estaba claro que la OTAN no se estaba tomando la amenaza rusa tan en serio como debería. Este plan reveló que la fuerza de respuesta de la OTAN, NRF, tenía solo 40,000 soldados. Es cierto que esto fue más del triple de los 13,000 en 2014. Aunque esta cifra muestra que la OTAN aún no estaba ni la mitad de preparada para responder rápidamente a un ataque ruso si ocurriera. El Plan de Acción de Preparación de 2016 describió un NRF en crecimiento, pero aún demasiado pequeño para servir a Rusia. También proporcionó detalles mínimos sobre la logística en la que confiaría la OTAN para llevar estas tropas a sus respectivas ubicaciones. En pocas palabras, no fue suficiente. Consideremos el hecho de que el ejército ruso activo tiene 1,32 millones de hombres, más 2 millones en reservas. Se trata de un país que ya ha perdido más de 580,000 soldados en Ucrania y ha sufrido más de 70,000 bajas en solo 2 meses de guerra en Ucrania, de mayo a junio de 2024, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Estas cifras muestran que Rusia podría enviar cientos de miles de tropas a guerras las que la OTAN podría responder con solo 40,000 tropas en 2024. De ahí la necesidad de crear nuevas redes logísticas. Ahora que existen, la OTAN está mostrando a Rusia que no se conformará con la versión de la organización que podría haber enfrentado hace una década. Putin no puede hacer las mismas amenazas porque la OTAN tiene la capacidad de desplegar 800,000 tropas en un plazo de 3 a 6 meses y, lo que es más importante, todos los países de la alianza están trabajando juntos para garantizar que estos planes sean realmente viables cuando llegue el momento. Todo esto representa una vez más un mensaje claro para Putin. La OTAN está lista para luchar. Finalmente, llegamos a la cuarta razón por la que la OTAN está invirtiendo tanto en sus planes de construir una autopista a través de Europa. Sabe que Rusia es capaz de alcanzar casi cualquier objetivo en Europa continental con sus misiles balísticos. Estos usos incluyen puentes como los de la autopista A2 y puertos. En 2021,
Rusia tiene 7 misiles operativos que pueden viajar al menos 8.000 km/km. Entre ellos se encuentran Bulava y Steel, que se lanzan desde un submarino y pueden recorrer 5.157 y 6.835 millas, respectivamente. Los 5 misiles restantes son misiles balísticos intercontinentales, desde el UR-100, que puede recorrer 10.213 millas, hasta el R-36, apodado el Satán por la OTAN, con un alcance de 15.941 millas. Esto sin mencionar los muchos misiles que tiene Rusia, con alcances de varios miles de kilómetros, que no se encuentran entre los 7 primeros. La distancia entre Moscú y París es de solo 4.400 kilómetros. La distancia a Berlín es aún más corta, 1.600 kilómetros. En otras palabras, Putin tenía toda la razón. Rusia tiene misiles capaces de alcanzar objetivos en todas las ciudades europeas importantes, al menos en términos de alcance. De ahí la necesidad de una autopista. Si la OTAN quiere desplegar con éxito 800.000 tropas, debe contar con planes de contingencia en caso de que Rusia decida utilizar estos misiles. Gracias a la autopista, la OTAN se beneficia ahora de un apoyo tras otro. Todo esto nos lleva a la pregunta final que haremos en este video. ¿Qué pasará si la OTAN entra en guerra con Rusia? Gracias a la autopista, la OTAN podrá transportar inmediatamente cientos de miles de tropas a cualquier lugar estratégico clave que deba reforzarse en toda Europa. Sus rutas hacia Polonia la abren a los estados balcánicos, y es probable que Lituania, Letonia y Estonia sean las primeras líneas de una guerra terrestre. La apertura de un puerto en Noruega arrastra a ese país, junto con Suecia y Finlandia, a la guerra, dando a la OTAN una buena oportunidad de controlar el mar Báltico. Y al abrir los puertos del Mediterráneo, la OTAN cubrirá todos los frentes potenciales. Incluso Turquía podría desempeñar un papel clave en este sentido. Abrir el estrecho de Turquía a los barcos de la OTAN permitiría a la OTAN tomar rápidamente el control del Mar Negro, creando una incursión en Crimea y otro punto de entrada a Ucrania. Hablando de Ucrania, cabe señalar que es uno de los pocos países de Europa continental que no es miembro de la OTAN. Así pues, Rusia no solo tendrá que lidiar con 800.000 tropas de la OTAN, sino que a estas tropas se sumarán las 900.000 tropas activas ofrecidas por Ucrania. Esto crea una fuerza de combate de 1,7 millones de hombres unos meses después del inicio de la guerra entre Rusia y la OTAN, unos 400.000 soldados más de los que Rusia tiene en su ejército activo. Es cierto que Rusia podrá utilizar el servicio militar obligatorio y sus esfuerzos de movilización para cubrir este número, pero aún tendrá que enfrentarse a una OTAN y Ucrania combinadas, que tienen 1,7 millones de soldados bien entrenados, frente a un ejército compuesto por un número creciente de ex-reservistas y reclutas, mal entrenados y que se apresuran al frente. En una guerra convencional, la OTAN tendría que enfrentarse a Rusia, al menos en Ucrania. Podría eliminar fácilmente las fortificaciones rusas con fuerzas ucranianas y crear una nueva línea de frente desde la cual podría atacar a Rusia en su propio territorio si fuera necesario. Si a esto le sumamos que 800.000 tropas de la OTAN serían solo un punto de partida. En marzo de 2024, los miembros de la OTAN tenían un total de 3,2 millones de militares en servicio activo, lo que proporcionaba una fuente suficiente de mano de obra para luchar contra Rusia, que ya está luchando con problemas de entrenamiento y reclutamiento. La guerra convencional, respaldada por una carretera, debería ser una ventaja para la OTAN. Sin embargo, hay algunas cosas a considerar. En primer lugar, Rusia no está exenta de aliados. En junio de 2024, firmó un acuerdo de cooperación en defensa con Corea del Norte, que estipula que uno acudirá en ayuda del otro si cualquiera de ellos enfrenta un ataque en su propio territorio. Corea del Norte tiene un ejército de 1,32 millones de tropas activas, aunque estas tropas probablemente no estén tan bien entrenadas como sus homólogos de la OTAN. Rusia también enfrentaría problemas logísticos,
al enviar a los norcoreanos al campo de batalla. Problemas que la OTAN ya enfrenta con sus proyectos de carreteras. Irán y China también podrían desempeñar un papel importante. Sin embargo, Irán enfrenta sus propios problemas a medida que crece la amenaza de guerra con Israel. En cuanto a China, existe tanto riesgo de que Beijing decida esperar a que termine la guerra y centrarse en sus intereses en la región del Indo-Pacífico como el de unirse a Rusia en una guerra en Europa. Después de todo, una guerra entre la OTAN y Rusia debilitaría a ambas partes, lo cual es bueno para China. El hecho es que los aliados de Rusia no están tan organizados como los 32 países que componen la OTAN. Si bien la OTAN puede enviar 800,000 tropas al combate en 3 a 6 meses, Rusia tardaría mucho más en convencer a sus aliados de que envíen refuerzos, suponiendo que pueda convencerlos. Esto nos deja con una cosa más que considerar: la guerra no convencional. En otras palabras, ni siquiera la enorme capacidad de la OTAN para desplegar rápidamente 800,000 tropas en toda Europa puede contrarrestar la amenaza nuclear rusa. Es posible que Putin, desesperado, decida recurrir a su política de chantaje nuclear para controlar la situación en Europa ante la perspectiva de una guerra con una OTAN rejuvenecida y organizada. Tiene fuego. Según la Asociación para el Control de Armas, Rusia tiene 5.580 armas nucleares, 1.549 de las cuales son ojivas estratégicas que ya están apuntadas a lugares clave en Europa y Estados Unidos. También cuenta con numerosos misiles capaces de alcanzar estos lugares. Como se mencionó anteriormente, la OTAN también tiene medidas para contrarrestar esta amenaza. Tanto Francia como el Reino Unido tienen arsenales nucleares ubicados en Europa, 515 en total, muchos de los cuales probablemente estén dirigidos a Rusia. Y, por supuesto, Estados Unidos tiene 5.244 ojivas nucleares propias, incluidas 1.419 ojivas tácticas. Si Putin elige la opción nuclear, sus predicciones de destrucción global probablemente se harán realidad. El tiempo dirá si está preparado para llegar tan lejos. Por ahora, la OTAN planea transportar 800,000 tropas por toda Europa. ¿Qué opinas de estos proyectos? ¿Y cree que ayudarían a que la OTAN fuera claramente ganadora en una futura guerra convencional con Rusia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, como siempre, gracias por ver el video. Ahora, ve a ver por qué la mayor movilización de la OTAN asusta a Rusia. O haz clic en este otro video.